Veamos el concepto de potencial de membrana. Potencial de membrana, que es un cambio en la carga, en las cargas que están en la membrana celular, causado por movimientos de los iones que están tanto dentro como fuera de la célula. Los iones que se mueven a través de la membrana celular se mueven por causa del gradiente. Y esto produce una separación de cargas a través de la membrana, que a su vez crea un potencial eléctrico, una fuerza. Y ese potencial eléctrico, en este caso, se llama potencial de membrana, que para el sistema nervioso es sumamente importante entenderlo, porque es el lenguaje de comunicación del sistema nervioso, el potencial de acción. Lo que vamos a ver es la concentración relativa de iones afuera y adentro de la célula. Vamos a reconocer las células que tienen permeabilidad selectiva a los iones, a entender el equilibrio, el potencial de equilibrio para el potasio, y determinar el potencial de reposo, cómo el potencial de reposo es determinado por el sodio y el potasio. Y vamos a ver un poco sobre la bomba o ATPasa de sodio-potasio, que es la encargada de mantener el potencial de reposo de la membrana celular. Lo primero que vamos a ver es la diferencia de concentración de los iones en el espacio extracelular y en el espacio intracelular. Tenemos aquí nuestra célula, nuestra neurona, con sus somas, sus dendritas y su axón, y medimos las concentraciones de sodio, potasio y cloro dentro de ella y fuera de ella. El sodio fuera de la célula está en una concentración aproximada de 150 milimoles por litro, mientras que adentro está en 15. Hay mucho más sodio en el líquido extracelular o LEC. El potasio dentro de la célula está en una gran cantidad comparado con la concentración extracelular, que es más o menos 5 milimoles por litro. Aunque esto varía en un rango cuando lo medimos en la sangre, en el líquido intravascular. Y en el caso del cloro, tenemos una concentración intracelular de 10, comparando con la concentración extracelular, que es mucho mayor, ya que dentro de la célula tenemos concentración de potasio alta. El potasio está balanceado por una alta concentración de proteínas de carga negativa que están dentro de la célula y otros aniones. Pero en el LEC la concentración de potasio es alta y es balanceada, como vemos aquí, por la concentración de los iones cloruro. La membrana es selectivamente permeable. Esto lo hemos visto en otras materias, en otros temas y en algún otro momento. Pero ahora lo veremos visualmente. Lo vamos a expresar con el estudio del movimiento de algunas sustancias a través de ella. Los iones pueden cruzar esta membrana solamente a través de canales iónicos. Si la célula tiene canales para un ion, ya sea potasio, calcio, cloro, etc., se dice que esa célula es permeable a ese ion. Y ya que la mayoría de las células son permeables a algunos iones, pero son impermeables a otros, entonces exhiben la característica de ser selectivamente permeables. Como vemos aquí, esta membrana celular es impermeable a todos los iones. Veamos primero el potasio, el canal de potasio. Vamos a colocarlo y vamos a observar, el potasio está representado con las esferas azules. Y vemos que esta membrana es permeable a potasio. Muchas células de nuestro cuerpo son selectivamente permeables solamente a potasio. Y por su gradiente, es decir, su diferencia de concentración, el potasio va a tender a moverse hacia afuera. Ya dijimos que está de mayor a menor concentración, está en mayor concentración dentro de la célula. Pongamos ahora el sodio y vamos a observar que las células estimulables o excitables como la neurona son muy permeables al potasio, pero poco permeables al sodio. El sodio está representado con una esfera roja. El sodio, por su gradiente, tiende a moverse hacia adentro, a entrar a la célula. En el caso del cloro, las neuronas son selectivamente permeables a potasio, sodio y cloro, pero las células son impermeables
a proteínas cargadas negativamente y otros grandes aniones que se encuentran dentro de ellas. Y estos aniones, por eso, son demasiado grandes para pasar por la membrana celular. Entonces, los iones son los que se pueden mover. Las esferas grises en esta representación están representando los aniones de mayor tamaño y las proteínas cargadas negativamente. Entonces podemos observar que hay un movimiento, hay un flujo constante por gradiente, manteniéndose así las cargas eléctricas. La permeabilidad de la membrana depende de la cantidad de canales que tenga para ese ion. La permeabilidad puede verse aumentada, aumentando el número de canales. Aquí vemos que la permeabilidad del potasio se mantiene baja si hay pocos canales. Y veamos cómo se afecta si añadimos o quitamos canales iónicos que cambian la permeabilidad del potasio. A ver, añadimos un canal cerrado, no pasa nada. Añadimos otro canal abierto y sale más potasio. Añadimos un canal de sodio, el potasio no puede pasar por ahí. Este es un canal solamente para sodio. Añadimos un canal de cloro y el potasio tampoco puede pasar por el canal de cloro. La permeabilidad puede cambiar rápidamente cuando los canales están abiertos. La permeabilidad de la célula para cierto ion, en este caso estamos viendo el potasio, puede aumentar cuando estos canales tipo compuertas están abiertos, y este es el mecanismo usado por el sistema nervioso para producir cambios de manera rápida en la permeabilidad de la membrana celular de la neurona. Vemos este canal cerrado, lo abrimos y la permeabilidad aumenta. Pero estos canales no están todo el tiempo abiertos. El potasio difunde según su gradiente de concentración. El gradiente hace que los iones se muevan, como ya dijimos. El potasio difunde hacia afuera, de mayor a menor concentración. Aquí tenemos, ahí está, aquí tenemos el potasio, difunde hacia afuera. La porción o la fuerza que produce el gradiente de concentración actúa como una fuerza química que empuja el potasio hacia afuera, y lo que vamos a observar aquí en el ancho de la flecha nos va a representar la fuerza relativa de la fuerza que produce el gradiente para cada ion. La difusión del potasio fuera de la célula, recuerden que son cargas positivas, crea un potencial eléctrico a través de la membrana, a lo largo de toda la membrana. A medida que los iones de potasio salen, se acumulan en la porción externa de la membrana celular y la vuelven más positiva. Acá queda más negativa. Esto produce una separación de cargas a través de la membrana. Veamos este proceso de una célula que no es excitable. En el caso de una célula que no tiene capacidad de respuesta, que no es ni una neurona, ni una membrana, ni una fibra muscular, aquí vemos cargas negativas, cargas positivas. Hay una carga positiva neta fuera de la membrana y una carga negativa neta dentro de la membrana. Esta separación, positivas afuera, negativas adentro, crea un potencial eléctrico o voltaje a través de la membrana celular. Vamos a suponer que ponemos esta célula en un medio parecido al líquido extracelular y vemos el potasio difundir. A medida que el potasio difunde hacia afuera,
el potencial eléctrico comienza a desarrollarse. Debido a que las cargas opuestas se atraen entre sí, el potencial eléctrico en desarrollo comienza a tirar al potasio hacia adentro de la célula. Este voltaje o potencial eléctrico actúa como una fuerza que se opone a la difusión del potasio fuera de la célula. Y esta flecha es más delgada que la que vimos anteriormente y representa la fuerza relativa con la que se da el gradiente, y esta es mucho menor que la que vimos anteriormente. A medida que el potasio difunde según su gradiente, el potencial eléctrico en desarrollo aumenta, porque la carga dentro de la célula se está volviendo más negativa. El potasio va a seguir difundiendo hasta que el potencial eléctrico sea igual, pero opuesto a la fuerza del gradiente de concentración. O sea, hasta que la fuerza que tiende a tirar hacia adentro sea igual a la que tiró el potasio hacia afuera. Y ahí decimos que este ion está en equilibrio. Está el gradiente de concentración, está el potencial eléctrico, está la fuerza química gradiente, y está el potencial eléctrico negativo, más negativo adentro, y las cargas positivas tienden a ser llevadas hacia adentro. Debido a que las fuerzas eléctricas y químicas son iguales y opuestas, entonces no habrá movimiento. El potasio va a dejar de moverse a través de la membrana y alcanza su equilibrio. El potencial eléctrico a través de la membrana celular se llama potencial de membrana. Este potencial se mide en milivoltios, lo representamos en milivoltios. Vemos entonces aquí que dentro de la célula la carga es negativa. ¿Qué sucederá si medimos este potencial? Podemos medirlo y cuantificarlo en menos 90, que es el potencial de equilibrio para el potasio. Una simple célula que no es excitable, que no produce ninguna descarga, que no es neurona ni músculo, tiene una concentración de 150 de potasio dentro y 5 de potasio afuera. A estas concentraciones, las fuerzas química y eléctrica son iguales y opuestas cuando el potencial de membrana es de menos 90 milivoltios. Menos 90 porque estas cargas son negativas, no es porque el voltaje sea negativo. El potasio a este potencial de membrana o a este voltaje está en equilibrio, es decir, no se va a mover. Ahora, ¿qué pasa con el sodio? Recordemos que las neuronas son más permeables son permeables a más de un ion. Veamos cómo el potencial de membrana en las células difiere del potencial de membrana en las que no son excitables, que son las que acabamos de ver, que son permeables solamente al potasio. Entonces le vamos a dar clic a la neurona y observemos. Tenemos canales de potasio, canales de sodio y canales de cloro. Cuando las neuronas no están generando una descarga eléctrica o un impulso, decimos que están en reposo. Las neuronas en reposo son muy permeables al potasio y levemente permeables al sodio, pero también son permeables al cloro. Pero debido a que contribuye poco al potencial de membrana, no lo vamos a tomar en cuenta. El movimiento del cloro no vamos a considerarlo para explicar este concepto. Hemos observado que el movimiento del potasio a través de la membrana permeable se da hasta en las células no excitables. Ahora veamos qué sucede con el sodio. El mismo principio, el ancho de la flecha determina la fuerza que jala del ion hacia tal dirección. A través de su gradiente, el sodio se mueve de la parte extracelular a la parte intracelular. Hemos visto entonces que el potasio, cuando difunde, causa una separación de carga, produciendo una carga negativa neta dentro de la célula. Las neuronas son muy permeables al potasio, así que tienen una carga negativa neta dentro, y debido a que las cargas opuestas se atraen, el potencial eléctrico que resulta de la separación de cargas como una fuerza para actúa como una fuerza para tirar del sodio. Aquí se aplica el mismo principio de las flechas, y las dos flechas tienden a meter el sodio hacia adentro de la neurona. Y esta fuerza produce un gradiente electroquímico para el sodio
y este gradiente electroquímico tiende a meter el sodio a la neurona.